Hola jóvenes, un gusto saludarles nuevamente. Esta semana vamos a continuar con la clase de Matemáticas 1 y vamos a comenzar con el tema triángulos rectángulos especiales. El objetivo de esta clase va a ser memorizar las razones de los tres lados de los triángulos rectángulos especiales. Comencemos, voy a explicar el ejemplo 1.3. Encuentre el valor de y en cada uno de estos triángulos. Tenemos acá el primer triángulo, tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 45 grados. Tenemos que la hipotenusa mide y, recuerden que la hipotenusa está enfrente del ángulo 90 y el lado opuesto a 45 mide 1 y el lado adyacente también mide 1. Y acá en el inciso B tenemos otro triángulo, pero en este caso tenemos un triángulo rectángulo de 60 grados de ángulo agudo con la hipotenusa de valor de 2, el lado opuesto de 60 mide y el lado adyacente de 60 mide 1. Entonces voy a comenzar resolviendo el inciso A. Vamos a encontrar el valor de y para ello vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a recordarnos acerca del teorema de Pitágoras. La definición: el teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Por ejemplo, si un triángulo rectángulo tiene catetos de longitudes A y B y la medida de la hipotenusa es C, se establece que A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Es decir que la suma de los cuadrados del lado opuesto más el cuadrado del lado adyacente es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de y. Tenemos entonces que el cuadrado de la hipotenusa sería y al cuadrado, va a ser igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Y 1 al cuadrado es 1, entonces 1 más 1 va a ser 2. Y luego este exponente está como exponente al lado izquierdo, al lado derecho pasa como raíz cuadrada. Entonces si fuera exponente 3 se fuera raíz cúbica, pero como es exponente 2 pasa como raíz cuadrada al otro lado. Recuerden que el objetivo es encontrar el valor de y ya lo hemos encontrado, que su valor es de y igual a raíz cuadrada de 2. Bien, ya resolvimos el inciso A, ahora voy a resolver el inciso B. Tenemos entonces acá el cuadrado de la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa está enfrente del ángulo de 90 grados. Entonces sería 2 al cuadrado, porque la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Entonces sería 1 al cuadrado más y al cuadrado, que son los otros dos lados más pequeños. Luego cambiamos de posición, podemos ponerlo de la derecha, ¿verdad? Lo podemos poner a la izquierda, en este caso, pero el objetivo es encontrar el valor de y. Entonces vamos a efectuar esto: 2 al cuadrado me da 4, y luego este 1 al cuadrado me da 1, y del lado derecho del igual lo pasamos al lado izquierdo, y como estaba sumando, estaba positivo, lo pasa restando, y al lado derecho del igual solo me queda y al cuadrado. Entonces vamos a efectuar esa resta: 4 menos 1 es 3, y le damos vuelta a la ecuación, ponemos y primero, y exponente 2 pasa como raíz cuadrada al otro lado del igual. Entonces el valor de y en el inciso B es igual a y igual a raíz cuadrada de 3. Bien, y ya hemos resuelto el ejemplo 1.3. En resumen, cabe mencionar que estos valores vamos a estarlos viendo de manera frecuente en distintos ejercicios. Entonces cuando tengamos un ángulo de triángulo rectángulo con ángulos de 45 grados, vamos a utilizar estos valores 1, 1 y raíz cuadrada de 2 para la hipotenusa. Y en el triángulo rectángulo de 60 grados vamos a utilizar raíz cuadrada de 3 y 2 para la hipotenusa, y 1 son los valores que vamos a estar frecuentando. Bien, ahora vamos a ver el siguiente tema, que se llama tangente, y el objetivo de esta clase va a ser, o este tema, memorizar la definición de tangente y encontrar la medida del ángulo de un triángulo rectángulo usando el valor de tangente. Comencemos. Vamos a comenzar definiendo lo que es tangente. Recuerden que aquí tenemos un triángulo rectángulo y un ángulo agudo, θ. El lado opuesto lo vamos a abreviar con LO, y el lado adyacente al ángulo θ lo vamos a abreviar con LA. Tangente de θ lo vamos a definir
como LO dividido por LA, es decir, lado opuesto dividido por el lado adyacente. Entonces el valor del lado opuesto dividido por el lado adyacente depende solo de θ y no del tamaño del triángulo, es decir, no importa qué tamaño sea el triángulo, sino que el valor de esta división va a depender del ángulo que estemos trabajando. Tangente es una de las 6 razones de la clase 1. Recuerden que encontramos en la clase 1 6 divisiones, pero a esta división va a recibir el nombre de tangente de θ. Vamos ahora a explicar el ejemplo 1.5, el cual nos están pidiendo encuentre el valor de tangente de θ para el triángulo del inciso A y para el triángulo del inciso B. Voy a comenzar resolviendo el inciso A. Tenemos entonces que tangente de θ, por su definición anteriormente, es igual al lado opuesto entre el lado adyacente. Entonces vamos a ubicarnos en el ángulo y vamos a ver cuál es el lado opuesto de ese ángulo. Sería 3 y el lado adyacente de ese ángulo sería 4. Entonces tangente de θ sería igual a 3/4. Eso es todo. Ahora vamos a encontrar tangente, pero del triángulo del inciso B. Nos ubicamos en el ángulo agudo, que es θ, y recuerden la definición. El lado opuesto sería el que está enfrente del ángulo, que sería 3, y el lado adyacente es el que está tocando al ángulo, que sería 1. Entonces tenemos 3/1, que ya efectuando su división es igual a 3. Entonces de tarea número 3 les va a quedar a ustedes el ejercicio 1.5. Encuentre el valor de tangente de θ para cada uno de estos triángulos, aplicando la definición de tangente. Bien, ahora voy a explicar el ejemplo 1.7. Encuentre el valor de X, utilice la tabla o calculadora científica. Entonces aquí tenemos un triángulo que desconocemos uno de sus valores. Tenemos un triángulo rectángulo y este ángulo acá mide 40 grados. Nos dan la medida de este lado de acá, que es 10, pero nos hace falta esta medida. Si ustedes observan, 40 grados aquí, el lado opuesto sería el que nos están pidiendo, porque este es el valor de X. El lado adyacente ya lo dan, que es 10, y nos dan el ángulo que de este triángulo que mide 40 grados. Entonces para ello vamos a darle solución. Tangente de 40 vamos a colocar. Para encontrar el valor de X vamos a usar la función, o en este caso la razón tangente de 40 grados, que es del ángulo que estamos usando. Ese va a ser igual al lado opuesto entre el lado adyacente. Por la definición de tangente, esto va a ser igual. ¿Cuál es el lado opuesto? Sería X, y el lado adyacente dividido por 10. Entonces va a quedar que tangente de 40 grados es igual a X sobre 10. Aquí le damos vuelta a la ecuación, ponemos primero X sobre 10 y luego tangente de 40. Ahora el objetivo es encontrar el valor de X, recuerden. Entonces este 10 está dividiendo, entonces al otro lado va a pasar a multiplicar. Entonces el 10 pasa a multiplicar aquí recuerden que el 10 va a multiplicar cuando tenemos un número acompañando a tangente, significa que está multiplicando. Tangente de 40 grados, despejando para X, ya tenemos sola la variable X. Ahora vamos a encontrar el valor de tangente de 40 grados, que es aproximadamente, usando la calculadora, 0.8391, y lo vamos a multiplicar por 10 usando la calculadora. Esto nos va a quedar igual a 8.391. Esa es la respuesta. Ese es el valor de X, ya lo hemos encontrado. Ahora voy a explicarles cómo usar la calculadora para encontrar el valor, en este caso, de tangente. El primer paso es presionar la tecla Shift en su calculadora científica, luego van a presionar la tecla tangente y finalmente ustedes van a presionar el ángulo que estamos trabajando. En este caso el ángulo es 40, entonces van a presionar 40 y luego le van al signo igual, y ese es el valor que les va a generar aquí, 0.8391. Luego lo multiplican por 10 y eso va a quedar 8.391, que es la respuesta, es decir, es el valor de X para este triángulo. Bien, de tarea le va a quedar la número 4, el ejercicio 1.8. Usted va a encontrar el valor de X para cada uno de esos triángulos usando la función tangente y la calculadora científica. Bien, espero hayan prestado atención y nos vemos en la próxima clase.